Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Ricardo, a lo mejor ya muchos me conocen. Estoy iniciando un nuevo proyecto del cual quiero compartir palabra del Señor, quiero compartirles la Biblia. Yo creo que todos tenemos en nuestro hogar una Biblia y se me hace muy importante el platicar acerca de la palabra del Señor, comentarte, explicarte. Y hoy quiero platicarte algo especial que es la salvación. Te voy a explicar acerca de la salvación. Espero me pueda entender y te voy a explicar. Bueno, la salvación. Tú dirás, ¿de qué debo de ser salvo? Bueno, ¿de qué debo de ser salvo? ¿Por qué? ¿O qué va a pasar? Bueno, como todos sabemos, la palabra del Señor habla acerca de un cielo y habla acerca de un infierno. Y todos hemos conocido y hemos aprendido que hay un cielo y hay un infierno. Entonces la palabra del Señor así lo dice, que hay un cielo, hay un infierno. Te voy a empezar a platicar. Mira, la razón por la cual ha entrado en el mundo, ha entrado el pecado. El pecado es causante de que haya esa condenación. Entonces, ¿qué es el pecado? El pecado es simplemente la violación de las leyes de Dios. El pecar significa violar una ley de Dios, violar los mandamientos del Señor. Cuando tú estás pecando significa que estás violando las leyes de Dios. Eso es pecar, hacer lo contrario a la voluntad de Dios. Bueno, para no tardarme mucho, te quiero comentar el pecado. Pues todos sabemos la primer forma donde entró el pecado fue con Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros seres humanos que creó Dios. Dice que Dios formó del polvo a Adán y a Eva, y el plan de Dios para estos seres, para estas personas, para esta creación de Dios, el plan de Dios fue que fueran felices, fue que vivieran bien, fue que disfrutaran del huerto. Ese era el plan de Dios perfecto, divino, del cual Dios quería que Adán y Eva pudieran disfrutar de un huerto hermoso donde no les iba a faltar nada, donde ellos podían disfrutar de los árboles, de los ríos, de los peces, de todo podían disfrutar. Mas sin embargo ellos cometieron el error de desobedecer la palabra de Dios. Dios les dijo, ¿sabes qué? Adán y Eva no de todo árbol pueden comer, excepto este árbol que está aquí, que es el árbol del bien y del mal. De eso no deben de comer. ¿Y qué fue lo que hizo Adán y Eva? Comieron del árbol, y entonces ahí entró el pecado. Ahí fue donde entró. Al entrar el pecado en la tierra, desde ese momento entra el pecado a la tierra y son arrojados del paraíso. Entonces, una de las primeras cosas que le dice, ¿sabes qué? Eva, tú por tu pecado tú vas a tener tus hijos y te van a doler y vas a sentir los dolores de parto. Y al hombre le dijo, ¿sabes qué? Tú vas a mantener tu familia y con el sudor de tu frente, con eso tendrás que mantenerla, vas a sudar. Y entonces es que ahora a través del pecado es porque a veces sufrimos, es porque a veces estamos batallando. Inmediatamente cuando pecan, transcurre el tiempo. Adán y Eva tienen un hijo que se llama Caín y otro hijo que se llama Abel. Por el pecado entra también el odio, entra también el rencor, y entonces todos sabemos que Caín mató a Abel porque le dio envidia. Y de allí entra el pecado, de allí empieza a entrar el pecado. Este pecado le deshonra a Dios. Dios no puede compartir su reino con el pecado. Dios, lamentablemente, Dios no puede, porque Él es santo. Él no va a poder compartir allá el cielo con el pecado. Con un pecador no va a poder compartir el Señor el cielo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La palabra del Señor en Romanos, ahí va a aparecer en la pantalla, en Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos hemos pecado. Y por lo tanto, cuando pecamos, somos considerados destituidos de la gloria de Dios, y hay una separación. Hay una separación entre el pecador y Dios. Es una separación que existe. Y también el pecado, hay una forma del pecado de pagar. O sea, la Biblia dice también ahí en Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La única forma
amigo, amiga, de que nosotros podamos estar bien delante de Dios, que podamos nosotros pagar el pecado que hemos hecho, la única forma es la muerte, es morir. Y la Biblia menciona la muerte eterna y la vida eterna. En este caso es la muerte eterna, y la muerte eterna quiere decir condenación. La forma de que paguemos de que pague mis pecados y que tú pagues los tuyos, amigo, amiga, es a través de la condenación, y punto. Así es. Bueno, entonces dices, ¿qué oportunidades tengo yo? Mira, te voy a explicar. Jesucristo, tú sabes de Jesucristo, y creo que estamos a meses de festejar acerca de el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Hace más de 2000 años vino Jesucristo, siendo Dios, se encarna en un hombre, y ese hombre se llama Jesús. Jesús, el propósito y el plan de Jesucristo a esta tierra es venir y pagar Él, porque la única forma de que nuestros pecados puedan ser limpiados es a través del sacrificio de Jesucristo. Alguien tiene que pagar los pecados, pero ¿sabes qué? No cualquiera tiene que pagar los pecados. Tiene que pagar el pecado alguien que nunca ha pecado. Ese es el que tiene que pagar. La única opción de que nosotros teníamos para que nuestros pecados fueran perdonados es Jesucristo. Y Jesucristo dio su vida por ti y por mí, para que nuestros pecados fueran limpiados, fueran perdonados. Y lo dice la palabra del Señor, primera de Corintios 15:3. Espero ser breve, discúlpame si me tardo un poquito, es mi primer video. Primera de Corintios 15:3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo murió por nuestros pecados, pagando ¿te acuerdas que te mencioné que la única forma de pagar nuestros pecados era la muerte? Pues Jesucristo lo pagó. Jesucristo entregó su vida por ti y por mí, y Él pagó los pecados que tú cometiste. Él ya los pagó. Los que yo cometí, Él ya los pagó. Ya Él vino a pagarlos. Él vino a pagar esos pecados. Entonces, ¿te das cuenta? No solo que nosotros, estando en una naturaleza maligna, de algo malo, en hacer lo malo, alguien viene, que es Dios, que es Jesús, viene y entrega su vida y muere, y es golpeado, es escupido, es llevado a la cruz. Él fue llevado a la cruz, donde fue una de las formas más crueles de matar a una persona, una de las formas más difíciles de castigar a alguien, y lo más vergonzoso es castigar de esa forma en la cruz a una persona. Era lo más vergonzoso en aquel tiempo, y fue la cruz, y Cristo padeció. Cristo, Él tomó ese lugar y Él pagó. Él estuvo totalmente. En las películas podemos ver que Él trae una toallita, pero realmente la historia dice que no traía toalla. Imagínate, era para que más fuera la vergüenza de todos ser crucificado frente al pueblo, ser escupido, ser golpeado y ser burlado de que Él era el Rey de Reyes, que se salvara. Pero ¿sabes qué? Él cumplió el propósito del cual Él vino a pagar. Él vino a pagar ese propósito. Él vino a hacer el propósito y a pagar los pecados y a sufrirlos, para que tú y yo tuviéramos una oportunidad de entrar al cielo. Esa es la oportunidad que Dios te da a ti, que me da a mí, para que podamos entrar al cielo. Él ya pagó. Él pagó nuestros pecados, amigo, amiga. Tú ya no tienes que pagar, porque pues ¿con qué podemos pagar? Oye, la única forma de que podamos pagar es condenarnos, y pues estaríamos muy perdidos. Pero Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ha pagado el precio. Ha pagado el precio de lo cual nosotros tendríamos que pagar. Y por eso este personaje, Jesucristo, Él dice la palabra que Él fue herido, fue golpeado y fue sepultado. Y Él murió y fue sepultado, y al tercer día resucita. Y Jesucristo dice que subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre. Y Jesucristo está vivo. Jesucristo es real. Jesucristo vive. Jesucristo está a tu lado. Jesucristo está a nuestro lado. Bueno, y entonces, ¿qué nos toca hacer? ¿Qué nos toca hacer? Si ya Jesucristo ya pagó, entonces ahora yo qué voy a hacer. Es algo muy fácil a comparación de lo que hizo Jesús. Jesucristo pagó todo.
Nosotros, ¿sabes qué es lo que nos toca hacer? Lo único que nos toca hacer a ti y a mí, ¿sabes qué? Es creer. Es creer en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Dice así San Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Lo único que necesitamos hacer tú y yo, amigo, amiga, es creer. ¿Creer en qué? Creer en Él, creer en Jesucristo y creer en su palabra. A lo mejor tú dices, yo creo en Dios, yo creo en Él. Pero es muy diferente el creer y el conocerle. Y aquí esta palabra se refiere a que tú le tienes que conocer. Y cuando tú conoces a alguien es porque tienes una relación con Él. Porque tal vez tú digas, yo creo en Jesús, pero realmente tú dices, nada más yo lo conozco, o sea, no. Aquí lo que quiere decir es, creer significa tener una relación con Él. Saber sus gustos, saber lo que le gusta, saber lo que Él pide, saber lo que le agrada, saber a qué vino. Es una relación y orar con Él día a día y establecer una relación con Él como de un amigo. Entonces, es importante, debemos de creer, debes de creerle a Él. Entonces, la palabra de Cristo, sus palabras están escritas en este precioso libro, en esa Biblia. En esa Biblia que tienes tú en casa, ahí están las palabras de Dios y tienes que creerle a Él. Y ahí está su bendita y preciosa palabra. También hay otro texto que dice, en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí está lo que yo te comentaba. Fue tan grande el amor de Dios para nosotros que dio a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, si tú crees en Jesús, ¿sabes qué va a pasar? No se pierda, mas tenga vida eterna. Vas a tener vida eterna. Es que esta palabra es tan importante que nos ayuda el poder vivir una vida conforme a la palabra de Dios, y después de esta vida tan corta que tenemos, ahora sigue una vida eterna. Es una vida eterna que no se termina. Lo que estamos viviendo hoy pues no es nada, es algo tan pequeño. En cualquier momento, en cualquier instante, dice la palabra del Señor que nosotros somos como neblina. Ahorita estamos aquí y al rato ya no estamos. Al rato vamos a fallecer y dice la palabra del Señor que una vez que nosotros fallezcamos, nosotros nos muramos, vamos a ir al cielo, y allá en el cielo va a haber un juicio. Allá en ese juicio, vas a ser tú juzgado conforme a lo que hayas hecho. Si tú nunca creíste en Cristo, pues tienes que pagar el pecado. ¿Cómo? La condenación. Pero si tú creíste en Jesucristo, que dice la palabra del Señor que Jesucristo es nuestro abogado, entonces tú tienes la oportunidad de ser salvo. Y podemos tener esa dicha y esa oportunidad de ser salvo. Dice la palabra del Señor que la salvación no es por obras. No es porque tú seas bueno, porque tú te portes bien, que porque hay dichos que dicen, eres tan bueno que te ganaste el cielo. Ese es un error. La palabra del Señor dice que no es por obras. Imagínate, si fuera de portarnos bien, entonces ¿a qué vino Jesús? Entonces ¿a qué viene Jesucristo, Hijo de Dios? ¿A qué viene a la tierra a entregar su vida por ti y por mí? Hubiera sido en vano si fuera por obras. Pero la salvación es por Jesús, es por Jesucristo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Ya sé dónde entró el pecado. Ya sé cuándo entró el pecado por Adán y Eva. Ya sé que la paga del pecado es la muerte, es la condenación. Ya sé que si yo muero en pecado no voy a poder estar con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, dice la palabra que Dios es santo, santo, santo. Menciona 3 veces santo. Es una afirmación de que Él es santo, que Él es puro, Él es limpio. Y por lo tanto, si tú y yo estamos llenos de pecado y nos toca fallecer, su palabra dice que si no es por Jesús no entramos en el reino de los cielos. Entonces, si yo estoy lleno de pecado, no importa qué tantos pecados tenga, Jesucristo los limpia. Jesucristo los perdona. Solamente tienes que creer. Tienes que creer, y otra cosa que tienes que hacer es arrepentirte de lo malo que has hecho. Dices tú, está bien, yo creo en Jesús, ya soy salvo, ahora sí ya voy a ser salvo. No, espérate. Tienes que arrepentirte, y arrepentirte significa desear no volver a hacer lo malo que hacías. Si tú robabas, ahora una vez arrepentido vas a decir, yo ya no voy a robar más.
El arrepentimiento significa dar un giro a los 180 grados, darle la espalda a lo malo. Si tú mentías, si tú robabas, si tú engañabas a tu esposa, a tu esposo, si tú mentías, ahora ya no lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque eso se llama arrepentimiento, de que deseas no volver a hacerlo. Dice segunda de Crónicas 7:14, dice su palabra, dice: si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. La forma de que puedan ser nuestros pecados limpios es humillarnos a Dios, es arrepentirnos, es creer en Dios, creer en Jesús, darle la espalda al pecado. Y ahora dice su palabra que entonces Él desde los cielos perdonará nuestros pecados y sanará la tierra. Entonces, amigo, amiga, esto es lo que te quería compartir, y voy a seguir compartiendo más adelante otros videos. Es mi primer video, estoy aprendiendo apenas, pero es mi interés compartirte, que tú sepas la verdad, porque dice su palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y dice su palabra, y dice también en la palabra, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. San Juan 14:6. Él es la verdad, amigo, amiga, no hay otra. Él es la única verdad. Él es la única verdad con la cual nosotros podemos conocerle, podemos conocer a Dios, podemos nosotros tener un encuentro con Él, que debemos tener ese encuentro, podemos empezar a tener una nueva relación con Cristo, de que Cristo viva en mi corazón y que Él dirija mi vida y que Él me ayude a alejarme de todo lo malo, y que me ayude a alejarme de todo lo perverso, para estar cada día transformado y cada día ser limpio. Dios nos va limpiando paso a paso conforme tú le vayas dando permiso a Dios. Entonces, Él es el camino, Jesucristo es el camino. Estamos a unos días de celebrar acerca del sacrificio de Jesucristo. Yo quiero que tú entiendas que eso fue algo muy importante, es algo maravilloso que incluso marcó, cambió el resto, cambió la historia. Está en la historia. Estamos a 2019 después de Cristo, de que dio su vida por nosotros, por los pecadores. Ahora tenemos una oportunidad de estar en el cielo, podemos una oportunidad de ser salvos gracias a Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, amigo, esto es todo por el momento. Quería ser un poco más breve, pero pues poco a poco voy a ir aprendiendo. Entonces yo te quiero pues desear lo mejor, y que cada día tú busques de Dios, porque es la única alternativa, es la única esperanza que tenemos, es buscar a Dios, porque la vida es corta, amigo, la vida es muy corta, que si la desaprovechamos, algún día nos podremos arrepentir. Y por eso estamos hoy a tiempo, estamos hoy en el momento de que podemos buscar a Dios. Busca de Dios, amigo, amiga. Y esto es todo. Dios te bendiga. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.